aniversario de nuestra academia, así es que todas las participaciones son importantes. Ya estamos casi a una semana de nuestro aniversario, menos todavía, ¿no? Bien, hoy día, como les dije hace un momento, vamos a hablar acerca de esta figura. Esta figura nos dice mucho, miren. Podemos considerar estos rectángulos o estos cubos, ¿no? De forma como aspecto de la economía. Y vamos a ver de que hay una caída siempre, ¿no? Hay una caída, ¿no? Que es la esencia del ciclo económico. De todas las partes que tiene el ciclo económico capitalista, el tema central más estudiado y que demanda más preocupación es la crisis económica, ya que es una constante, es un fenómeno permanente desde que se inicia el capitalismo de la etapa industrial hasta hoy día. La crisis económica ha remecido la economía capitalista cada cierto tiempo. Claro, trae consecuencias lamentables, ¿no? Por ejemplo, el desempleo, la falta de ingresos, el consumo cae, ¿no? Las empresas quiebran, pero como dice la teoría económica, no todos sufren de la misma manera. Los que padecen más estas crisis entre los ciclos económicos son las clases trabajadoras, son el proletariado, el campesinado, mientras que el empresariado se recupera rápidamente, más bien renueva sus máquinas y herramientas. Sus instalaciones son renovadas, todo lo que la crisis se llevó eran máquinas viejas, obsoletas, ¿no? Cuando, cuando reabre, cuando apertura nuevamente sus instalaciones, tenemos una fábrica full tecnología, ¿no? Una instalación de alta gama, de alta tecnología, ¿no? Con muchas innovaciones, o sea, abre ya pues en las mejores condiciones. Ah, y el detalle, ¿quién va a financiar esa reapertura, esas inversiones nuevas? ¿Mm? ¿Serán los empresarios, serán los bancos, será el Estado o será haber algún país extranjero? ¿Qué dicen los postulantes? Voy a leer el chat para ver las respuestas. A ver, sí. Uh-huh. Ajá. A ver qué dicen. Ya. Entonces, sí, tenemos que ver este asunto, que es el Estado el que va a financiar todo esto. Es el Estado el que va a financiar esta recuperación después de la caída de toda la economía. Porque aquí no cabe una empresa, no se perjudica a una familia. La variación brutal, ¿no? La caída así drástica es de los indicadores macroeconómicos, ¿sí? Los indicadores macroeconómicos, ¿sí? Uh-huh. Acá hay una pregunta de un compañero, si el Estado no pide préstamos para activar la economía. Ya, sí, ya, ahí Juliano está señalando el tema central. Es el Estado, exactamente, como dice Juliano. Entonces, claro, en países pobres como el Perú, vamos a endeudarnos para reactivar la economía. Por ejemplo, ahorita el Perú está recontra endeudadazo con organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario. Los países ricos del mundo hacen su negocio hoy día con el Perú y estamos, sí, como dice el joven, para salir de esta crisis, hoy día crisis de pandemia, tenemos que endeudarnos al extremo, ¿no? Sí, entonces es el Estado el que corre con todos los gastos para reactivar la economía, generalmente la economía liberal, la economía de mercado, la economía capitalista, porque en un Estado socialista eso no sucede. En Estado socialista no hay crisis, no existe la caída de la bolsa. En primer lugar, no hay bolsa. En un Estado como Cuba, Corea del Norte, ¿no? Antes China, antes Rusia, no hay bolsa de valores. ¿Por qué? Porque todo lo domina el Estado, ¿ya? Sí, un segundo, por favor.
esa pregunta tan importante, ¿no? Que es el gran interventor, el gran participativo, ¿no? El gran elemento de la economía, ¿no? Que es el Estado. Sí, es el Estado el gran salvador. Sí. Pero como ves en el gráfico, la crisis no afecta a todos por igual. Los empresarios y capitalistas se protegen, dado que tienen inversiones no solamente en el país, tienen inversiones en otros lados, en otros lugares. Tienen guardado a veces en joyas, ¿no? En oro, en monedas extranjeras. En la crisis, la moneda nacional se destruye, ¿ya? En cambio, los millonarios tienen ya cuentas bancarias en Perú y en el extranjero. Entonces, si su empresa quiebra, no hay problema, porque ellos siguen haciendo su vida de lujo, ¿no? Siguen con sus cosas, porque ellos tienen un respaldo económico, tienen unas cuentas bancarias en dólares, ¿ya? En euros. En cambio, el poblador común, que es la gran mayoría, ellos no tienen, pues, ahorros, no conocen, la mayoría no conoce qué es una cuenta bancaria. Algunos jamás han pisado un banco. De lejos lo ven, ¿no? Ese banco así con cierto, así, misterio, ¿no? ¿Qué será el banco? Millones de peruanos no saben qué es una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, cómo funciona el sistema, ¿no? Y mejor para ellos, porque cuando uno entra a ese sistema, se sale más endeudado, ¿no? Sale más, sí, la deuda, los intereses son altísimos y prácticamente hoy día la gente trabaja para pagar eso nomás, para pagar las deudas de los bancos con los altos intereses más altos de toda Sudamérica, está en Perú. Entonces, ese sería el tema de la crisis, ¿ya? Entonces, dos temas corresponden, ¿no? Uno que es la totalidad es el ciclo económico. Y la parte esencial, principal del ciclo económico es la crisis económica. ¿Y de qué sistema? El sistema capitalista. ¿Ya? Estamos hablando de economía de mercado, con una libre economía. ¿Ya? Aquella economía que soñó Adam Smith y que dibujó mejor, lo escribió mejor Alfred Marshall. Y acá en el Perú, pues nuestros liberales, ¿no? A la cabeza, hay varios economistas que hay que destacar acá en el Perú, por ejemplo, Federico Salazar, ¿no? Un personaje que siempre ha defendido este sistema económico, ¿no? Hernando de Soto, uno de los liberales más famosos del Perú y del mundo, ha sido nominado para Premio Nobel de Economía con su tema La informalidad y su libro más famoso en toda la historia económica peruana. ¿Alguien se acuerda el nombre de ese libro? ¿Sí? De Hernando de Soto. Es el libro más importante de la década de los 90. A ver, si alguien lo puede conseguir o puede tener una reseña de ese libro, porque ahí se explica el tema de la informalidad, el tema político, ¿no? Ambos temas, el tema económico y político, y establece la necesidad de que el Estado intervenga para poder apoyar a los ambulantes, a los informales. De lo contrario, así plantea, de lo contrario, un grupo político levantado en armas se va a hacer, ¿no? Dueño, va a ganar a esa gente que está abandonada y se va a convertir pues va a tomar el poder. Así, está hablando de Sendero Luminoso. Entonces, en este libro explica, ¿no? Y le está hablando a Fujimori, porque fue asesor de Fujimori y de Hernando de Soto, ¿ya? Luego tenemos a Jorge González, ¿no? Que siempre sale en televisión, ¿no? Ya dijimos Federico Salazar, hemos dicho Hernando de Soto. Bueno, y todos los ministros de Economía son especializados en este tema que vamos a hablar, ¿ya? La ministra de Economía actual, Alba. A ver, entonces empezamos con los ciclos económicos, ¿ah? Sí, este va a ser el tema central, los ciclos económicos. Y dentro de ese tema central encontramos la parte fundamental, que es la crisis económica, ¿ya? Entonces vamos a decir que el ciclo económico viene a ser una forma de fluctuación, ¿ya? O también llamamos cambios en la actividad económica agregada.
Cuando decimos agregada, estamos hablando de que es un fenómeno económico general, nacional, total, ¿ya? Más conocido como la macroeconomía, que se manifiesta durante un determinado tiempo, o sea, no es algo permanente, o sea, las fluctuaciones, esos cambios que se dan, no son algo que va a ser lo mismo siempre. Hay altas y bajas, ¿no? Hay intermedias, o sea, cuando vemos la línea, esa línea curva de los ciclos económicos, vamos a ver diferentes etapas. Para algunos son 3 etapas, para otros son 4, otro dice que son 5. Bueno, cada uno pone su punto de vista, ¿no? Pero para la clase hemos considerado todas las 6 etapas que vamos a explicar en este momento, ¿ya? Entonces, tiene una etapa, muchachos, generalmente hablando, ¿no? De expansión, que se expresa a través de un incremento de todos los agregados económicos. Más empleo, más ingresos, más producción, ¿no? Más demanda, más oferta, o sea, todo crece, todo crece. Y obviamente es que la curva se va hacia arriba, ¿no? Sí, la curva se va hacia arriba, hay una expansión. En cambio, el otro aspecto general es el periodo de contracción, donde se producen pues las caídas más espectaculares, empezando por la crisis, pasando por la recesión y entrando a la depresión, ¿ya? Entonces ahí tenemos las tres, ¿no? Las dos partes fundamentales, ¿no? Que se van a dividir en seis partes todavía, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, y se pueden cuantificar todas. Todas estas partes pueden ser cuantificadas para tener una mejor visión de cómo está la economía en el tiempo, ¿no? Quizás en 5 años, 4 años, ¿no? Como sea, quizás en 10 años, quizás en 60 años. Entonces los ciclos económicos pueden ser cortos, medianos y largos. Hay 3 tipos encima, ¿ya? Pero se cuantifica variables macroeconómicas. Para ser específico, por ejemplo, el producto agregado. Ahí tenemos el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, el ingreso nacional, tenemos el ingreso per cápita, bueno, y todos los agregados económicos, ¿no? Aparte de eso, tenemos que ver cómo es afectado el empleo en un ciclo económico, ¿sí? Y ya sabemos que la situación del empleo en el ciclo económico es desventajosa, ¿no? Generalmente lo que se promueve ¿no? con decisiones privadas y decisiones políticas del Estado peruano es al desempleo. Porque a mayor desempleo, ¿qué pasa con los salarios? Los salarios bajan siempre, ¿sí? Y otro fenómeno permanente dentro del sistema capitalista es la inflación. Este problema es gravísimo. Es permanente. Sí, la inflación se da de manera constante y es una de las causas, ¿no? De la caída del poder adquisitivo de la gente. O sea, la gente está en desempleo, se tiene poca plata y encima hay inflación, ¿ya? Y encima recesión, ¿ves? Y a eso hay que sumarle, pues, por ejemplo, también, ¿no? La inflación, el empleo, los ingresos que son bajos, ¿no? El consumo que empieza a caer, en una crisis el consumo casi desaparece. La gente sufre el hambre, la miseria, la pobreza extrema, ¿ya? Bien, entonces esto sería los ciclos económicos del sistema capitalista. Así es, estamos en la economía de libre mercado, ¿ya? Y aquí vemos en un dibujo sencillo las dos variables que se van a relacionar. Primero vamos a ver esta variable, muchachos. Sí, la actividad económica que se realiza. Aquí están, ¿ya? Y acá abajo vamos a ver el tiempo, o sea, la duración. La duración. Entonces tenemos las dos variables y ahora vemos cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Empezamos primero con la etapa de recuperación, ¿ya? Aquí empiezan a aparecer pues las fábricas, empresas, empiezan a crearse puestos de trabajo, la gente empieza a recibir sus salarios, el consumo se reactiva como debe ser, ¿no? Y
tenemos pues una etapa de crecimiento. Esa etapa de crecimiento va a ser importante, va a ser mayor cuando entramos a una etapa de expansión. O sea, todo lo que hemos dicho en mayor grado. Mayor producción, mayor empleo, más ingresos, más consumo, ¿no? Entonces, variables macroeconómicas empiezan a incrementarse, empiezan a crecer, ¿ya? Y vamos a ver de que todo ese crecimiento siempre en el sistema capitalista va a llegar a un punto máximo, ¿no? Sí, a un punto principal que se llama auge. También le conoce como prosperidad, ¿ya? Se conoce con los máximos niveles de producción, de empleo, de ingresos, de consumo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero siempre en el sistema capitalista, como no hay un control del Estado, el Estado no puede regular como debe ser el sistema, porque así ha sido creado el sistema, ¿no? Para que los trabajadores, o mejor dicho, las empresas puedan determinar el mercado, ¿no? ¿Sí? Porque ahí se habla de la ley de la oferta y la demanda, por lo tanto, el Estado pues está minimizado, como hemos visto la semana pasada, ¿no? O bueno, creo que lo hemos comentado por las redes sociales, algo así, ¿ya? Entonces, inmediatamente, después del auge, viene una época de caída, ¿sí? Que empieza con la crisis. La crisis económica es el punto inicial. De aquí se va a producir la crisis económica, ¿ya? Y la crisis económica se va a estabilizar cuando llegamos pues a una etapa de recesión, ¿no? La recesión es la caída de la producción, del salario, de los ingresos. Y esto va a tener su punto más bajo en lo que es la depresión. La depresión, ¿ya? Esta de acá. Y de ahí nuevamente, otra vez los mismos indicadores que hemos visto, ¿ya? 2, 3, 6 indicadores, ¿ves? Otra vez empezamos así, por los siglos, listo, ¿ya? Entonces no olvidarse de que esto es algo recurrente, algo que siempre va a pasar, ¿ya? Y hay varias explicaciones, ¿no? Por ejemplo, los liberales, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen de que esto se puede regular, se puede mejorar, ¿no? Si es que se deja la libre juego, la oferta y la demanda, el Estado no participa, entonces la ley de la mano invisible tiene que regular esto, tiene que mejorar esto, ¿ya? Y así. Mientras que los keynesianos, ¿qué dicen? No, que el Estado es el que tiene que solucionar esto con la demanda agregada, las inversiones públicas, ¿no? Y sale la teoría de los marxistas, los cuales plantean de que esto no tiene solución y cada vez la crisis es más profunda. Y esa característica de que cada vez es peor la crisis, simplemente va a llevar a que el sistema, todo este conjunto, ¿no? de elementos del capitalismo, simplemente se vaya hacia su final, hacia un descalabro total y tengamos pues el fin del capitalismo, ¿no? Entrando a una etapa conocida como el socialismo. Y así, entonces tenemos tres teorías fundamentales para entender este fenómeno del ciclo económico y su funcionamiento, ¿no? Sí, ahora vamos a ver, sí, acá se inicia un nuevo ciclo económico, ¿ves? Este es el anterior, ahora el nuevo y así, muchos ciclos económicos durante todo el periodo de la etapa capitalista, desde la revolución industrial hasta la actualidad. Sí, hay todo un recorrido impresionante, ¿eh? de estas etapas, ¿ya? Ahora, ¿qué características son las que tienen los ciclos económicos? Uno, es recurrente, ¿ya? ¿A qué se refiere? Que los ciclos económicos se presentan cada cierto tiempo, ¿ya? Ahora, lo difícil de estudiar el ciclo económico es que no son periódicos, o sea, no tienen fechas así fijas de aparecer, desaparecer, ¿no? Entonces, eh, se puede asegurar que un ciclo cada 5 o 10 años, más o menos, mire. Así se ha podido establecer mediante el estudio de los ciclos, del ciclo económico, su periodo de duración, ¿no? Ahora, lo que en sí no se puede negar es su ocurrencia, siempre va a pasar,
Siempre va a pasar. O sea, eso es ya no se puede decir pues que ya no va a haber, que ya se solucionó, eso es falso, ¿no? De aquí a un tiempo va a haber otra vez la época de crecimiento, de ahí una época de crisis, una época de recesión, depresión, y otra vez nuevamente a la reanimación, ¿no? Al resurgimiento, a la expansión, y otra vez al auge, y otra vez a la crisis. Y así, ¿no? Vamos a tener por eso le dicen, son recurrentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma dinámica, así se desenvuelve la economía de mercado. La economía de mercado va renovándose gracias a las crisis. Claro, para muchos la crisis será pues algo terrible, ¿no? Algo así lamentable, muerte, hambre, miseria, ¿no? Abandono. Pero para los poderosos del mundo, las crisis significan una etapa de renovación, una etapa de cambiar todo lo que existía, que a veces son tecnologías obsoletas, viejas, máquinas atrasadas, ¿no? Todo eso, renovar todo eso, destruir todo eso, botar, ¿no? Porque la empresa se declara en quiebra mayormente. Y en una nueva apertura, ahí vemos pues nuevas instalaciones, vemos máquinas, ¿no? Novedosas. El personal ha cambiado, pues, porque el otro personal ya quizás muchos han fallecido, ahora mayormente son jóvenes, ¿no? Que están ahí en las fábricas, en las empresas. ¿Sí? Dice que en los países de vías de desarrollo, más conocidos como los países pobres, hay más recurrencia, o sea que hay más insistencia en los ciclos. En los países desarrollados hay más estabilidad, o sea, el fenómeno de expansión es más prolongado. El fenómeno de auge, prosperidad, dura más tiempo. En cambio, en países pobres como el Perú, tenemos así, en la época de Toledo, tenemos un crecimiento, ¿no? Un auge, y ahí llega el 2008 y tenemos una crisis producto pues de las cuestiones externas, ¿no? Internas del país, y hay una crisis. Ahí tenemos otro crecimiento con Alan García, producto de los minerales, otra caída como Ollantumala, y así, ¿no? Tenemos idas, ¿no? Subidas y bajadas. En cambio, en Estados Unidos, estas curvas no son tan estrechas, ¿no? Son más prolongadas, o sea, la expansión es más prolongada en Estados Unidos y el auge es más prolongado todavía, ¿no? Y claro, se van a presentar crisis, pero ellos rapidito se recuperan. Como tienen los recursos, tienen el dominio mundial, utilizan todo ello y nuevamente se recuperan, ya no al mismo nivel ya, sino ahora un nivel más desarrollado, más avanzado. Por eso ellos cuentan pues, con todos los avances científico-tecnológicos aplicados a su producción, ¿no? Están a su servicio. Mientras que acá nosotros tenemos que depender de ellos, ¿no? Sí, eso ya lo había denunciado hace mucho tiempo José Carlos Mariátegui, ¿sí? A través de su teoría llamada la semicolonialidad, en la cual denuncia que el Perú vive una dependencia desde España hasta la actualidad, ¿no? Donde tenemos que estar así atentos a lo que hagan ellos para que algunas cosas vengan al Perú. Por ejemplo, los inventos de la segunda revolución industrial. Acá no se produce nada, pero llega un automóvil, ¿no? Llega, por ejemplo, un barco de vapor, un barco a petróleo, ¿no? Llega un avión, helicópteros, hoy día satélites, barcos, ¿no? Aviones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí está la gran diferencia entre los ciclos económicos en los países capitalistas desarrollados y en los países dependientes, atrasados, que son más críticos, ¿no? Más rápidos. Ahora, la amplitud también varía, ¿no? La amplitud varía. Por ejemplo, cada ciclo económico se diferencia del anterior por su duración. Como hemos dicho en un momento, puede ser más corto, ¿no? Puede ser de mediana duración, puede ser de larga duración. ¿Ya? Un ciclo completo va desde una cima a otra.
¿no? Más o menos así sería, ¿no? Desde una cima, esta sería la cima, así, hasta arriba, auge y caída, depresión, y hasta otra cima, hasta acá. De cima en cima. Así sería la curva. Para ello, debe transcurrir un tiempo, ¿eh? Todo esto demanda un tiempo, ¿no? De punto a punto, si uno tiene que trazar una línea, siempre acá, esta línea tiene que ver con el tiempo, ¿no? Puede ser, ¿cuánto? 4 años, puede ser 11 años, o puede ser 60 años. Así se han establecido los ciclos económicos, que ahorita vamos a ver. Son tres, los de Kitchen, los de Juglar y los de Kondratiev, ¿no? Son los tres tipos de ciclos en cuanto a su duración, ¿no? Cuánto duran, cuánto tiempo. Sí, acá como dice, puede ser meses, años o décadas. Otra vez la diferencia. Otra vez la diferencia. En los países desarrollados, o perdón, subdesarrollados, los ciclos tienen una menor amplitud. Pueden ser de 4 o 5 años. O sea, la crisis se puede dar en 4 o 5 años. O sea, ni bien termina un gobierno con crisis. Empieza otro gobierno, expansión. Termina, crisis, así. Crisis, 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 ¿no? Expansión, expansión, así, rapidito nomás. En cambio, en los países desarrollados, eso no es así. La amplitud es mucho mayor, ¿sí? Duran décadas, décadas, ¿no? Estamos hablando de qué países, pues Estados Unidos, China, Japón, Europa, Rusia, ¿no? Esos países, así. Ellos pueden gozar una etapa de crecimiento más prolongado, 10, 20, 30 años. Nosotros nos acordamos pues de Toledo, ¿no? Que hubo un crecimiento económico ahí, hubo mucha plata para el Perú. Pero después, con Alan García, hubo un bajón. Luego se recuperó. Y luego otro bajón con Ollantumala. Y otro bajón con PPK. Y otro peor con Vizcarra. Entonces, así tenemos la gran diferencia en cuanto a la amplitud, ¿no? Conclusión entonces, en los países desarrollados es de menor amplitud. 4 o 5 años se va a experimentar el ciclo económico. En cambio, en los países desarrollados es prolongado. Duran décadas la expansión, décadas el auge, prosperidad. Las crisis se recuperan en 5 o 6 años. Y de ahí otra vez entramos a la etapa de depresión y otra vez de reanimación. ¿Ves? Muchos años en estos países. ¿Ya? Ahora, también hay una diferencia de la intensidad. No es igual en cada país, ¿no? Sí, la duración de expansión o contracción dentro de un ciclo está supeditado a un conjunto de variables macroeconómicas. Sí, en los países con mayor desarrollo, crecimiento, ¿no? Estamos hablando pues, de los países capitalistas más avanzados del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, ¿no? Ellos, sí. Ahí la expansión es prolongada. La expansión, todo el proceso de crecimiento económico es más prolongada que la contracción. Lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? La crisis, 2, 3 años. Ya, ponle 4 ya. Pero la expansión, esa etapa de crecimiento económico, oiga, 10, 20, 30 años. 30 años, así. ¿Ya? Y ahí también podemos meter la prosperidad, el auge, ¿no? Sí. Pero la caída, esa caída de la economía, más o menos 1 año, 2 años. Por ejemplo, la crisis del 29 se empezó a solucionar el año 30. El 31, el 32 ya tenemos ya inversiones del Estado en diferentes países capitalistas, ¿no? El 32 ya están saliendo ya, el 33 ya están mejorando, el 34 ya está solucionado, ¿no? En algo de 5 años promedio, esa contracción ha sido superada y entramos otra vez a la etapa prolongada, que significa la expansión, el crecimiento, ¿ya? Y otra vez la caída, ¿no? Otra vez la caída, que también va a durar poco tiempo. Entonces, esa es una característica en los países desarrollados. ¿Y qué pasa en los países pobres? Pues en los países como el Perú, en los países con menor actividad productiva, la fase expansiva y la fase contractiva tienen una mayor pendiente. Significa que duran poco. O sea,
por ejemplo, así, ¿no? La fase de expansión es así, bien, una pendiente elevada, así, y luego ahí está el auge, este es el auge, ¿ya? Este es el punto de auge, y de ahí otra vez una caída, así, ¿ves? A eso se refiere. En cambio, en el otro lado, esta es la pendiente, miren, 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 la pendiente, este es el crecimiento, ahí llega el auge, acá está en el auge, y de ahí se da la caída. Y estos en poco tiempo se recuperan y otra vez un crecimiento, expansión de 10, 20, 30 años. Y otra vez el auge, prosperidad, y otra vez la caída. Y otra vez un año de prosperidad, ¿no? En cambio, en el Perú y en países como Bolivia, ¿no? Ecuador, países africanos, ¿no? Y algunos países asiáticos, el crecimiento se da en 3, 4 años nomás. Se llega al apogeo y al cuarto año ya estamos en crisis ya. Hoy empieza a destruirse, empieza a malograrse todo. Y otra vez entramos a otra, mira, así, un crecimiento, apogeo, ¿no? Y ahí otra vez otra caída. ¿Ves? Así son los ciclos económicos en los países pobres. Y los ciclos económicos en los países ricos son así, prolongados. ¿Sí? También van a renovar, también renuevan toda su economía, pero sí, así es, ya prácticamente estamos en una crisis terrible, ¿no? Producto de este manejo del Estado en la actualidad, ¿ya? Entonces así se produce la diferencia de intensidad. Ahora, la forma siempre es ondulatoria. ¿Ya? La forma del ciclo económico siempre va a ser ondulatoria. Todo ciclo económico es ondulatorio. No hay un ciclo económico plano. No existe un ciclo económico así, con altas y bajas solamente. Tenemos crecimiento, tenemos apogeo y tenemos crisis, depresión, etc. Y ahí se distingue dos partes fundamentalmente, ¿ya? Dos partes importantes. Una hacia arriba, que es la expansión, ¿sí? Una hacia arriba, que es la expansión, y una hacia abajo, que es la contracción. ¿Ya? Esta es la forma ondulatoria, ¿ya? Y la contracción, ¿ya? Sí. Ahora, las alzas y bajas, ¿qué dicen, no? Corresponden a diferentes causas, ¿ya? O sea, las causas van a ser diversas. O sea, no hay una sola teoría que explique esto. Ya hemos dicho que está la teoría liberal, la teoría keynesiana, la teoría marxista y una serie de teorías que van a ir explicando todo esto, ¿ya? Ya, listo. Entonces, a eso se refiere. Ahora, están concatenadas, están relacionadas, a eso se refiere. El ciclo económico está relacionado. Existe una conexión entre ciclo y ciclo. No hay el inicio de cero, ¿no? Sino que cuando se presenta un ciclo económico con sus 6 partes, inmediatamente se relaciona a la economía, ¿no? Iniciando otro ciclo económico. O sea que es el ciclo económico capitalista, el libre mercado, ¿no? No hay un ciclo económico diferente o, totalmente opuesto, ¿no? Sino que es la continuación del sistema capitalista en sus partes, en sus fases del ciclo económico. Entonces, el final de un ciclo económico coincide con el inicio de otro. Están relacionados, ¿no? Así se ratifica la forma de producción social. Esta es clave, ¿eh? La forma de producción social, lo que estamos señalando hace rato, ¿no? Hace rato estamos diciendo de que todo esto no es abstracto, no es algo así misterioso ni nada desconocido, ¿no? Estamos hablando del sistema capitalista, ¿no? En el cual los individuos nos desenvolvemos. Entonces, la actividad económica jamás se detiene, jamás para, porque es el sustento, pues, de las familias, del ser humano, ¿no? Entonces, el comercio sigue, bajará un poco, ¿no? A veces quebraremos, pero de ahí tenemos que recuperarnos de una u otra manera, ya sea por nuestra cuenta, endeudándonos, ya sea por el Estado invirtió en algo, ¿no? Invirtió en los bancos, invirtió en obras públicas y conseguimos trabajo. O sea, siempre, la tendencia siempre es a continuar, a continuar la economía, ¿no? En los casos más graves, si se detiene totalmente, se produce una gran mortandad de la población.
¿no? Por ejemplo, en África, millones de muertos, ¿no? Ahora nomás, en esta pandemia, ya miles y miles de muertos por un manejo de la economía por parte del Estado, ¿no? Y también sus responsabilidades de la población. Entonces, el hombre siempre ha producido en relación con su sociedad. O sea, no producimos al margen de la sociedad, ¿no? Nosotros, como futuros profesionales, nos enmarcamos en este sistema en el cual hemos nacido, ¿no? El sistema de libre mercado, el sistema capitalista. Pues ahí realizamos nuestras actividades, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se encamina todo esto? ¿Cómo se desarrolla, no? Ahí puede haber problemas, ¿no? Sí, cómo se desenvuelven estas actividades, ¿no? Cómo, si se desenvuelven por la oferta y la demanda, la mano invisible, todo eso, ya son teorías, ¿no? O si el Estado tiene fuerte presencia, como pasa en Europa, ¿no? En Europa sí, la gente exige al Estado que tenga mucha responsabilidad con sus ciudadanos y el Estado responde. El Estado proporciona pues los medicamentos, proporciona los servicios, la educación. Por ejemplo, en Finlandia, que es un Estado capitalista, ahí la educación exitosa, más exitosa del mundo, es dirigida, organizada, financiada por el Estado. Mientras que en un país pobre como el Perú, quieren de que esto sea financiado por los privados, cuando sabemos que los privados se desenvuelven en una lógica de costo-beneficio. Si no hay beneficio, no invierten ellos. Por lo tanto, si ellos tienen el sector de educación, van a buscar un beneficio, una ganancia. Y le voy adelantando una noticia que ha salido el día de ayer. El Ministerio de Educación, a través del Poder Ejecutivo, ha establecido ya una ley que facilita el ingreso de capitales privados hacia la educación pública. O sea, instituciones sin fines de lucro, como Fundación Telefónica, Fundación Bacchus y Johnson, Fundación BCP, ¿no? Podrían asumir la administración de un colegio como, por ejemplo, el Andrés Avelino Cáceres en el Agustino, por ejemplo, el Carlos Vice en Comas, que son colegios grandes, ¿no? Y ellos harían ahí inversiones, ¿no? Para que ese colegio se convierta pues, en un modelo de colegio, ¿no? Con buenos laboratorios, con buenos patios, con juegos para los niños, con comedor, con biblioteca, etcétera, ¿no? Pero ¿tú crees que estas fundaciones van a trabajar por amor al arte? De ninguna manera. Todos sabemos que estas fundaciones son movidas por intereses capitalistas con un afán. La fundación busca, en el fondo, busca limpiar la imagen de la empresa. ¿Sí? La empresa, en su accionar, encontramos pues cantidad de cosas negativas, ¿no? Y para borrar esa imagen de negatividad, de cosas así, de ese tipo, aparece la fundación, que empieza a hacer obras, ¿no? Obras de arte, financia obras de arte, educativas, filantrópicas, ¿no? Ayudando a la población, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas instituciones, sin fines de lucro, según el último decreto del Estado peruano, estarían pasando a administrar esos colegios. Y ahí se podría cumplir el gran objetivo de los millonarios del Perú, que significa, ¿no? Administrar esos colegios para aumentar las ganancias, ¿no? Y que ya lo había planteado el gobierno anterior, ya. Sí, desde la época de Fujimori tenemos la idea, pero no ha prosperado porque la gente se opone, ¿no? Que es la relación empresa-privada, colegio público. ¿Eh? Entonces, solamente un alcance de lo que está sucediendo en estos momentos, donde estamos en aislamiento social. Ya no salimos a las calles, estamos acá nomás metidos en la casa, ¿no? Ya no podemos salir a reclamar, ni salir a protestar porque ya nos ven mal, ¿no? Entonces, así sería. Entonces, como ya sabemos que es una economía capitalista, entonces, ¿qué sucede? La actividad económica va a sufrir alteraciones, ¿no? Que van a suceder una tras otra en forma ininterrumpida. O sea, la expansión, ¿no? La contracción se van a dar así de manera continua, concatenada, relacionada, ¿ya? Ahora, la fase del ciclo económico, como dije hace un momento, depende de
de la teoría, depende del economista, ¿no? Pues algunos dicen que hay tres fases, otros dicen que hay 4 fases, no, hay 5, ¿no? Ya, nosotros para la clase vamos a tomar todas las fases, ¿ya? Porque sí, tienen un respaldo real, objetivo, ¿no? Cada fase. Entonces voy a empezar a explicar fase por fase, ¿ah? ¿Ya? Primera fase, cima. Vamos a considerar este punto dentro de la línea de la curva como el punto más bajo de todo el ciclo, ¿ya? Es el fin, es la culminación e inicio a la vez de un ciclo económico, ¿ya? Ese es el sigma. ¿Ya? Entonces, así vamos a observar, mire, algunos le llaman el punto muerto, inferior, ¿ya? También esta actividad económica es considerada el más bajo nivel de todas, de todos. Ahí la producción es mínima, las empresas mantienen un alto nivel de capacidad instalada sin emplear, o sea, tienen máquinas, edificios, materias primas, pero no lo utilizan, ¿ya? Los inventarios se incrementan, las empresas producen para cubrir solamente sus gastos, no hay ganancias, ¿ya? Entonces ahí tenemos un grave problema porque es el punto más bajo de la producción capitalista. El empleo es mínimo. Si una empresa contrataba, por ejemplo, a 1000 trabajadores, en la etapa de cima estará con 100 trabajadores, produciendo lo mínimo que puede. Si no puede soportar esta cima, la empresa quiebra. Si la empresa tiene capacidad de soporte, ¿no?, de resistencia, trabaja así, solamente para pagar los costos fijos, ¿no? ¿Cuáles son los costos fijos de una fábrica? La electricidad, el edificio, la seguridad, ¿no? Las máquinas, ¿no?, que se han comprado, se tienen que pagar los plazos, ¿no?, las cuotas, y solamente eso cubre. El empresario, cuando ve sus ganancias, casi cero, ¿ya? Y eso es ya una etapa de depresión, ¿no? Una etapa de, sí, ahí las planillas casi desaparecen, ¿no? Y hoy día pasa eso también. Hoy día cuando va una empresa cualquiera, de los que antes eran 200 trabajadores, ahora están trabajando 60. Por ejemplo, los cines prácticamente han sacado al 90% de jóvenes trabajadores, ¿no? Los cines de Lima. Sí, los restaurantes. Antes tenían 10 empleados, ahora tienen 2 y uno que es el del delivery, ¿ya? Y así, entonces, así se demuestra la etapa conocida como cima. Los ingresos se contraen, los trabajadores ganan la mínima parte, ¿no? Los salarios caen, ¿ya? Y ahí el consumo también se retrae, o sea, se contrae el consumo, el ahorro prácticamente ya no existe, ¿no? Y se compra solamente productos de primera necesidad, básicos, por ejemplo, comida, ¿no?, bebidas, punto. La ropa va a un segundo, último lugar ya. Los viajes desaparecen, ni pensar en estudiar, ¿eh? Ahí los postulantes desaparecen. Los postulantes no existen en una etapa de cima. Todos tienen que trabajar en lo que puedan, conseguir el alimento diario, ¿ya? Sí, el sistema educativo prácticamente se paraliza. Si no hay producción, no hay educación, ¿ya? Los precios en los mercados caen, ¿ya? Hay una deflación, ¿ya? Es que la gente no puede comprar, no tiene dinero, entonces simplemente los productos, en vez de que se queden ahí estancados, ¿no?, ahí en los mostradores, las empresas empiezan a abaratarlos. Y aún así, la gente no compra. Sí, la gente no compra porque solamente le alcanza para el pan, para, la sopa en la tarde, y en la noche, pues, un lonchecito, ¿no? Y ahí queda ya, ¿ya? Sí, la demanda de dinero disminuye terriblemente, las inversiones no existen en la etapa de cima, ¿ya? Ahora, la expansión es una etapa ascendente del ciclo, ¿ya? Aquí se van a diferenciar 2 tramos que hay que conocer. Uno, la etapa de reactivación. ¿Qué pasa en la etapa de reactivación? Ahí los indicadores macroeconómicos, ¿cuáles son esos indicadores? Producción, empleo, inversión, ¿no?
consumo, ya, todo eso empieza a reanimarse. ¿Por qué? Porque inyectan economía acá, inyectan dinero. Esto no es sobre gracia divina ni un milagro. Esto es una planificación económica. Los capitalistas también planifican, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que destruyó casi toda Europa, como Alemania, que había sido más destruida que todas, se recupera en 20 años. ¿Cuál es la causa? A ver, hablando históricamente ahí. El famoso plan, ¿sí? El plan Marshall. Así es. El plan Marshall va a ser el traslado de capitales financieros enormes hacia Inglaterra, Francia y sobre todo Alemania. Japón también, ¿no? Entonces, la reactivación económica, repetimos, no es algo misterioso ni algo así milagroso, es algo planificado por las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos, para financiar a sus países aliados, ¿no? Igual la Unión Soviética también. ¿Qué hace la Unión Soviética? También manda financiamiento hacia Polonia, hacia, por ejemplo, Rumanía, ¿no? Hacia Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿no? Ahí con el plan llamado el Comecon, ¿ves? Entonces, cuando ese financiamiento es tanto interno como externo, se inicia la recuperación de los niveles de producción. Las empresas realizan un poco más de su capacidad instalada, ¿sí? Las empresas empiezan a producir más de lo que normalmente hacían, ¿no? Hay una mayor producción de bienes de consumo, ¿ya? Las empresas demandan más mano de obra y empieza a aparecer avisos donde se solicitan trabajadores, es decir, aumenta el empleo, ¿ya? El consumo y el ahorro experimentan pues una mejora, hay una situación favorable para ellos. Los precios se van recuperando poco a poco. A eso los liberales le llaman pues la ley de la oferta y la demanda, le llaman la mano invisible, ¿no? Cuando ellos no tocan ni les gusta estudiar esto de la participación del Estado, tanto interno como externo, ¿no? Interno es cuando el Estado, ¿no?, aplica el New Deal allá en Estados Unidos, y acá en Perú, cuando el Estado empieza también a hacer inversiones, ¿no? A través del tercer militarismo, ahí tenemos un Estado interventor, ¿no? Obras públicas, inversiones públicas, Sánchez Cerro, Odría, ¿no? Luego Velasco, Fujimori también, ¿ya? Y a nivel externo significa pues la venida de préstamos, cantidad de préstamos que llegan desde otros países, otras instituciones, ¿ya? Entonces el mercado se recupera, también la tasa de interés en el sistema crediticio también experimenta una mejora en la etapa de expansión. Ahí tenemos, ¿ya? Ese sería el primero. En el segundo tramo, ahí, hay un crecimiento, pero en esta parte de la producción, ¿no? En ascenso, las empresas producen más bienes, tanto de consumo como de capital. O sea, aquí la diferencia con el primer tramo es que aquí ya se complementa toda la producción ya. Ya no solamente hay aumento de los productos de consumo, sino también ahora ya producen máquinas, herramientas, producen automóviles, producen ya accesorios de la producción, ¿ya? O sea, factores de capital, mejor dicho. Y en general va mejorando el empleo, las familias tienen más ingresos, ¿no? Por lo tanto, su consumo y su ahorro se incrementan poco a poco, ¿no? Esto generalmente pasa, pues, así en países desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Aquí en nuestro país hay crecimiento y vamos a ver la población sigue siendo pobre, abandonada, en la ignorancia, ¿no? En la educación hasta las justas. O sea, el crecimiento económico en el Perú, en un país pobre, solamente se da por el lado del empresariado peruano, ¿no? Los mineros, por ejemplo, ¿no? La familia Benavides, ¿ya? Esa familia se hace más millonaria, ¿no? Por ejemplo, los Rodríguez, Pastor, los Brescia, ¿no? Los Romero, los Belmont, ya, todos ellos se benefician. Pero cuando vas a ver a la empresa estrella de cosméticos del Perú, que ahora último está tratando de cerrar sus fábricas para ahorrar costos, ¿no?
pese a que han recibido créditos, ¿no?, por parte del Estado, casi a cero intereses. Cuando vas a ver su empresa, que es la empresa estrella, la famosa del mundo, de origen peruano, en cosméticos, vamos a ver la empresa y los trabajadores, solamente el 20% están en planillas. El 80% no figuran. No tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen nada de nada, ¿eh? O sea, su contrato es así, de palabra nomás. Nunca han firmado un documento, ¿ya? Entonces, así vemos este detalle, ¿no?, que sí se expresa pues en un sistema, en el sistema capitalista, y es, o mejor dicho, en países desarrollados es diferente, ¿no? La tercera etapa se llama auge. También le llamamos prosperidad. Uh-huh. Ahí la economía desarrollada, la economía de un país potencia, empieza a expresarse el pleno empleo. El pleno empleo significa que la mayor cantidad de mano de obra es contratada, ¿sí? También uso máximo de factores productivos. ¿Cuáles son esos factores? Pues ya sabemos, ¿no? Sí, los recursos naturales, también acá el pleno empleo, el trabajo y el capital. Estos tres, ¿ya? Por ejemplo, la producción alcanza el más alto nivel. Las empresas utilizan casi toda su capacidad productiva, generando bienes de consumo y de capital. O sea, las fábricas de automóviles, las fábricas de máquinas, tractores, helicópteros, aviones se recuperan. Ya no solamente las fábricas de leche, de carne, las fábricas de cereales, esas fábricas están al inicio, ¿no? Pero en la etapa de auge ya tenemos fábricas de aparatos como televisores, radios, ¿no?, equipos de sonido, tenemos radares, ya empieza la industria militar, ¿no? Ya todo eso empieza a recuperarse, ya empieza una expansión, ¿no?, una prosperidad, ¿ya? Y encima el stock, ¿no?, la cantidad de bienes de capital se dispara, ¿no? Y las inversiones aumentan también. ¿Sí? Los trabajadores logran tener una ocupación adecuada y baja el nivel de desempleo, ¿ya? Sí, ahí es donde nace o se establece lo que es la aristocracia obrera, ¿no?, en Europa y Estados Unidos. Unos obreros que ganan pues 10.000 euros, 20.000 euros mensuales. Y esos obreros pues ya tienen una vida, un confort más adecuado, ¿no? Una vida con muchos privilegios, ¿no?, que el obrero peruano no conoce. Una buena casa, su automóvil, sus hijos estudiando, todos estudiando, cada uno con su cuarto, ¿no?, con sus equipos dentro de cada casa. O sea, es el mayor consumo de energía en esos países, ¿no? En nuestro país, acá una casa tiene un televisor nomás, una computadora que tenemos que repartirla por horarios entre todos los integrantes de la familia. Es lamentable la situación en la cual nos han empujado. Tú vas a una casa de Estados Unidos, ahí la casa es grande, ¿no?, de la familia promedio, cada uno tiene su espacio, ¿no? Ahí tienen sus equipos, ¿no? Los equipos de papá, mamá están en la sala, en el dormitorio. Pero vas al cuarto del hijo, el hijo tiene ahí todos sus equipos también. Su propio teléfono fijo, su propia computadora, sus impresoras, su escáner, tiene ahí sus parlantes, tiene ahí su propio televisor, ¿no? Tiene sus aparatos de juegos electrónicos, tiene todita la instalación para él solo. Ah, y ahí está colgadito su llave. ¿Su llave de qué? De su automóvil, porque él también tiene su carro, ¿ya? Y hasta los empleados domésticos vienen en su propio carro, porque en Estados Unidos la movilidad pública es muy baja, ¿no? Igual que en Europa también. No es como acá que en todos lados están los transportes públicos, ¿no? Los combis, las coasters, están por todos lados. Allá es diferente. Bueno, acá también hay un caso, ¿no? Uno va a San Isidro y también ahí no hay rutas de coaster ni combi. Quieres ir a una dirección en San Isidro, tienes que ir a pie o en taxi. Y ya me ha pasado, ¿no? Bien, entonces este sería el auge, la etapa más interesante. Aquí también se incrementan los servicios, ya la población al tener más ingresos puede educarse y educar a su familia,
ir a las clínicas, sacar un seguro, ¿no? Transportarse, ya sea con el poco servicio público que hay, o mayormente tener su propia movilidad, ¿ya? Entonces hay un incremento muy importante de la demanda en la etapa de auge. Ajá. El consumo agregado se expande, ¿sí? Hay una fuerte presión sobre los precios, ¿ya? Y en general, en esta fase se origina un periodo de bonanza, ¿sí? Acá hay el periodo de bonanza para la economía. ¿Te acuerdas de los años 20, 1920? Ya, ese es el ejemplo de la fase de auge, cuando Europa, Estados Unidos están en pleno empleo, plena producción, pleno desarrollo económico, ¿no? Y la gente experimenta pues una vida de derroche. Le llaman los años locos, ¿no? Los años locos donde la gente no había preocupaciones de desempleo en Europa, en Estados Unidos. ¿Quién pensaba pues, en la crisis? Nadie, ¿no? Nadie pensaba que 9 años después Estados Unidos iba a sufrir pues la mayor caída de los agregados económicos. ¿Por qué? Porque siempre la antesala de la crisis es el auge. Es lo que estamos analizando, ¿no? ¿Sí? Pero por características del capitalismo, este auge prosperidad no es permanente. Va a tener un momento donde va a llegar a su fin. Y en ese fin empieza la crisis, ¿ya? Entonces, el auge es un tiempo, sí, no puede estar en permanente auge por tiempo limitado. Dice, todo lo que sube tiene que bajar. Ahora, la cuarta etapa, quizás la más importante de todas, es la crisis. Aquí se produce pues una alteración radical de la economía de ese país, ¿no? Un cambio así violento, un cambio así drástico, ¿no? Y las causas pueden ser o económicas o no económicas, ¿ya? Sí, va a afectar a todos los agentes económicos, pero en diferente grado, en diferente nivel. No todos van a sufrir igualito, ¿no? No, un obrero no va a sufrir igual que a un empresario, sería ilógico, ¿no? Un campesino, ¿cómo va a sufrir igualito que un hacendado? Eso es muy subjetivo, ¿no? No hay igualdad de sufrimiento, igualdad en las consecuencias que se va a vivir en la crisis, ¿ya? Sí, los países tampoco son perjudicados en igual circunstancias, ¿no? Sí, estos trastornos, alteraciones económicas afectan en un país desarrollado de una manera y en un país subdesarrollado de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, una crisis es una caída violenta, ¿ya? Muy grave en la actividad económica. ¿Por qué? Porque compromete a los agentes económicos generales, llamados agregados económicos. ¿A qué me refiero? A la producción, al empleo, al consumo, a los ingresos. A eso me refiero. Entonces, eso empieza a caer, ¿ya? Empieza a bajar, pero así de manera rápida. No es lento ni es despacio el asunto, sino es violento, ¿ya? La quinta etapa es la etapa de recesión. Acá, ¿qué sucede? Hay una permanente caída de la producción durante un tiempo prolongado, ¿sí? Siempre se va a dar después de una crisis. O sea, la crisis, que es la caída brutal de todos los agregados económicos, a partir de ahí empieza ya la recesión. Sigue cayendo, siguen quebrando las empresas, el desempleo sigue aumentando, el consumo cae, el ahorro desaparece, ¿sí? La gente se queda sin ningún ingreso, y no estamos hablando de los pobres, por si acaso, los pobres ya muchos de ellos han muerto ya. Estamos hablando de la clase media norteamericana, esa clase media que te he descrito hace un momento, que tiene una buena casa, tiene sus carros para cada uno, comodidades, todos ellos pierden todo eso, pierden en una crisis, ¿ya? La producción disminuye, ¿ya? Se expulsa al personal, ¿ya? Y hay pues despidos masivos, cese de trabajadores, puesto que ya no, la plata no alcanza para nadie ya. Y siempre el empresario está cuidando sus ingresos, por eso el primer factor que afecta es al trabajo.
porque es impensable que el empresario vaya a desprenderse primero de sus máquinas, ¿no? De sus automóviles, de su fábrica. Eso es ilógico, ¿no? Lo primero que ver, a ver, ¿a quién puedo sacar? Ya, al obrero. ¿Cuántos? Somos 1000 obreros, ya sácate 500 obreros, bota a la calle, bota. Y esos salarios ya pasan para ingreso del empresario, ¿ya? Entonces, primero empieza con el trabajo y luego ya empieza con las materias primas, ya empieza con las máquinas, herramientas. O sea que hay una reducción paulatina de todos los factores productivos en una etapa de recesión. Oiga, los precios empiezan a bajar, ¿sí? Los precios. ¿Y por qué bajan los precios? Porque hay una deflación. Por una sencilla razón, porque la gente no compra. La gente ya perdió su capacidad adquisitiva, su capacidad de compra, y ya no puede, ¿no? Cuando va al mercado simplemente va a ver, comprar lo básico, elemental. Por lo tanto, el precio de las ropas, el precio de los electrodomésticos, todo empieza en una bajada terrible llamada deflación. Así se llama esta etapa, ¿ya? También las inversiones se van reduciendo, van desapareciendo, ¿no? La tasa de interés baja, no hay demanda de dinero, la gente sobrevive. Un segundo, por favor. Bien, entonces ahí estaríamos viendo lo que es la recesión, ¿ya? Entonces, obviamente que ninguna economía del mundo está en permanente caída libre, ¿no? No hay, perdón, sí, entonces decíamos que esta recesión no es para siempre, ¿no? Esta recesión, esta caída va a llegar a un fondo, sí, va a tocar fondo, ¿ya? Por lo tanto, la recesión va a reflejar una contracción de toda la actividad económica. ¿Por qué? Por su débil amplitud y por su corta duración, ¿ya? Sí. Y así, y ahora entramos a la sexta etapa, que es la etapa llamada depresión. Ahora, aquí la economía llega a su nivel más bajo, ¿ya? De toda la disminución, aquí en la depresión estamos llegando al nivel más bajo de todos, ¿ya? Las empresas renuncian prácticamente a la producción, se declaran en quiebra. Se calcula que el 80% de empresas han cerrado ya, han cerrado. El caso más famoso es el caso de 1929, allá ¿no? En Estados Unidos, y eso pues por eso le dicen, su nombre más famoso es la Gran Depresión. Sí, nosotros conocemos en historia como la crisis del 29, ¿no? Pero su nombre más conocido a nivel económico es como la Gran Depresión, por esa razón, ¿ya? Entonces, aquí las empresas reducen el empleo a la mínima cantidad. En algunos casos, a cero empleo. Entonces, la empresa ha quebrado ya. El ejemplo más famoso es el ejemplo de los bancos, ¿no? En Estados Unidos había 25.000 bancos. Así es las economías desarrolladas. Ese nivel de bancos tienen. Acá en Perú tenemos 4 bancos. 4 bancos son los más importantes, ¿ya? En cambio, una economía grande, desarrollada con todas sus capacidades al máximo, tiene en Estados Unidos 25.000 bancos, de los cuales quiebra casi la mitad. Casi la mitad de bancos cierran. El público pierde sus ahorros, ¿eh? Entonces, el desempleo cunde en todo el país, ¿ya? ¿Cómo están los productores? Están con la moral por los suelos, están confundidos
y ya no quieren invertir ya. Lo cual, ¿qué significa? Que los productores tienen capital, tienen ahí almacenado capital, tanto en el país como en el extranjero. Ellos no son afectados de igual modo que los consumidores, que los trabajadores. Entonces, se demuestra una vez más que la crisis no afecta a todos por igual, menos la depresión, porque los productores tienen sus recursos ahí guardados ¿en qué? En joyas, tienen en acciones, tienen en bienes de capital, tienen sus tierras, sus edificios, tienen mucho dinero, pero en moneda fuerte, en moneda extranjera, así es el caso peruano, ¿no? O sea, tienen para invertir, pero ¿qué? No quieren, no quieren invertir, no les conviene también, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una época de depresión. Los despidos masivos es pan de cada día, ¿ya? ¿Sí? Los salarios son los más bajos del mundo, parece Perú ya. Entonces, prácticamente se le llama cima. Sí, es igualito que la cima, ¿no? ¿Sí? También es el punto de inicio, ¿no? El punto de inicio, por eso decimos que están relacionados, están concatenados, ¿no? Porque la depresión, que es la cima, es el inicio de la otra etapa que ya conocemos como la reactivación, como la reanimación, como la expansión, ¿ya? Y así otra vez el ciclo económico, ¿ya? Entonces así vemos, entonces es el punto de culminación de un ciclo económico, ¿m? Ahí se puede considerar como inicio y final del ciclo. Acá los niveles de producción se mantienen a un nivel bastante inferior al que había anteriormente, y aquí está, miren, de eso estamos hablando. Todo lo que he explicado se resume en este gráfico que estamos viendo. Sí, sí, acá. Por aquí que hemos dicho, colocamos la producción, porcentaje, y aquí colocamos el tiempo, o sea, la duración que tiene eso, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos dicho que este es el punto final y punto de inicio, ¿no? Algunos le llaman también depresión. Es lo mismo, solamente que acá van a decir que es el inicio, acá van a, sí, algunos van a decir, este es el inicio, encima es el inicio, ¿ya? ¿Y qué cosa es la depresión? Es el final. Acá vamos a decirle, la depresión, esta es el final del ciclo económico. Final. Así es. ¿Ya? Entonces, así se va a experimentar este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en el CIMA? Como ya se está iniciando, ya dijimos que empiezan las inversiones, tanto privadas, públicas, y se desarrolla ese crecimiento económico, que también le llamamos expansión. Pero como todo va bien, todo va bien administrado, bien desarrollado, no hay alteraciones, la curva, mire, en un país desarrollado es prolongada, 10, 20, 30, 40 años, ahí llega el auge, ¿ves? En el caso peruano ya sabemos que es así, ¿no? Sí, 5 años, auge, crisis. Auge, crisis. Auge, crisis. Sí. En cambio, en los países desarrollados es prolongado, mire. De ahí la crisis es cortita. La crisis, o sea, del auge a la crisis es cortísima. Más o menos, ¿será cuánto? Un día, ¿no? 2 días. Y luego la recuperación también es corta, mire. Por eso acá la caída, la pendiente es, mire cómo es, ¿no? Es muy parada. ¿Por qué? Porque esto dura poco tiempo. Sí, poco tiempo dura, inmediatamente llegan al punto final y otra vez se inicia todo el ciclo, ¿ya? Y ahí tenemos esta línea que corta, es la producción potencial, ¿ya? Entonces así se explica. Y aquí ya con casos concretos, ¿no? Tenemos aquí el ciclo económico, punto más alto de crecimiento, punto más bajo de crecimiento. Por ejemplo, el caso de Indonesia, Turquía, Tailandia. Después vemos a la India, Brasil, Rusia, la Eurozona, Japón, México, Corea, Taiwán, Estados Unidos y China, ¿no? Que está en una etapa de contracción, mientras que Estados Unidos tiene una etapa de expansión, y luego Perú. Ahora, claro, las diferencias económicas son abismales, ¿no? Sino que Perú tiene una curvita más pequeña, ya hemos dicho ya,
y estas curvas de estos países desarrollados son curvas más prolongadas, más horizontales, ¿no? Así va a ser. Finalmente ya, clasificación de los ciclos. Ciclo corto, tenemos al estudioso Kitchen, ya un economista que establece periodos de duración muy cortos de 3 a 3 años y medio. Ciclos pequeños o cortos. Este teórico es Joseph Kitchen, establece el estudio de ciclos económicos muy cortos. En cambio, Juglar, un economista, establece ciclos medianos, ¿sí? También le llaman clásicos, ¿no? Se inicia desde la Revolución Industrial, va de 9 a 11 años, y se lo debemos al estudio al economista llamado Joseph Clement Juglar en 1863. Pero un ruso va a hacer un estudio de los ciclos económicos de ondas largas, ¿ya? A finales del siglo XVIII, más o menos en 1700, ¿ya? Entrando a 1800, ubica ciclos prolongados de 40, 60 años, 48, 60 años. Mira, acá está dibujado, ¿no? Los ciclos de Kondratiev, ¿no? Kondratiev, que va del año 1800 a 1850. De ahí se produce toda la etapa, ¿no? Expansión, auge, crisis, depresión, ¿no? Etcétera. Y ahí empieza, 1900 otro, 1950 otro, 2000 otro, ¿ves? Entonces ahí lo fundamenta con determinadas actividades económicas, ¿sí? Ahí está todo bien especificado en base a los estudios de este científico ruso. Y finalmente ya, las crisis económicas, como hemos dicho, ya son perturbaciones, son desequilibrios, anormalidades graves de toda la economía capitalista en un periodo determinado. O sea, no es para siempre esta crisis. Ya, en el caso peruano dura un poquito más que en el caso de los países desarrollados, ¿no? Sí, es un desequilibrio de las variables macroeconómicas, el empleo, la producción, los ingresos, ¿no? Y como hemos dicho, puede afectar a los dos sectores, sector real y sector nominal. El sector real se refiere pues a la producción, ¿no? Al consumo, a los gastos y a la inversión. Y el sector nominal se refiere ya al aspecto de la oferta monetaria, las reservas internacionales, el crédito, ¿ya? Entonces, todo esto va a impactar en la economía generando problemas como el desempleo, la recesión, el déficit comercial, la pobreza extrema, endeudamiento y dependencia de cada país. Características, las crisis son cada cierto tiempo, ¿ya? No hay una predicción exacta de cuándo se va a manifestar una crisis. ¿Qué dicen los teóricos? Los teóricos plantean, frente a esta falta de precisión, ¿no? A esta inexactitud, los teóricos plantean desarrollar un estudio más detallado de los ciclos económicos, para de esa manera tratar de predecir, ¿no? Intentar una predicción de cuándo se puede presentar esta perturbación, esta crisis, ¿ya? Se propagan, las crisis económicas se propagan, no se va a quedar en el país origen, sino que se va a trasladar, así como el efecto dominó. Se produjo en Estados Unidos, inmediatamente fue Inglaterra, Francia, ¿no? Y Alemania fue el más destruido. El Perú también sufrió las consecuencias, ¿ya? Entonces, esto se va a producir de esta manera, ¿ya? Así es. ¿Ya? Entonces, se difunde en todos los países relacionados, ¿no? El único país que no sufrió nada de la crisis en el 29 fue la Unión Soviética. ¿Ya ves? Y hay ejemplos más actuales, el año 2007, ¿ya? Y en Europa, el año 2010. Generaron que los bancos tengan problemas de liquidez y quebraron. Y esa quiebra de los bancos se va a trasladar a la bolsa de valores, donde las empresas industriales van a tener una caída de las acciones y también los bancos. ¿Ves? Se traslada a diferentes... La intensidad varía, o sea, la intensidad no es igual en cada país, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los países desarrollados, sus crisis, rapidito lo solucionan, rapidito, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años y ya está, sin crisis ya. ¿Ya? En cambio, los países subdesarrollados, esos países tienen pues una crisis prolongada. En nuestro país tenemos la crisis de producción, bueno, de inicio de siglo,
La crisis de producción peruana no se puede superar porque no hay decisiones políticas, no hay la burguesía que debería haber, ¿no?, producido esa superación. No existe en el Perú. En el Perú tenemos una burguesía intermediaria que sirve a capitales extranjeros y está desinteresada de desarrollar una producción nacional. No está comprometida con eso, ¿ya? Entonces es diferente la intensidad de crisis en cada país. Causas endógenas, tenemos las causas internas. Estos son de carácter eminentemente económico, ¿ya? La principal causa es de superproducción, ¿ya? Sí, aquí hay un exceso de producción, un descontrol. La anarquía de la producción genera que las empresas produzcan lo que les da la gana. Por ejemplo, si hay 10 millones de habitantes en un país, los países capitalistas producen 15 millones, 20 millones. ¿Por qué? Porque ellos se mueven en base a su costo-beneficio, nada más. O sea, ellos entonces dicen, si hacemos más, guardamos, pues. Y si los precios bajan, guardamos más. O sea, si los precios empiezan a bajar, retiran productos del mercado para que funcione la ley de la oferta y la demanda. Así trabajan ellos, ¿ya? Entonces ahí se produce la quiebra masiva de empresas, bancos y comercio nacional. Así va a suceder. La supercapitalización es cuando los productores intentan modernizar todas sus maquinarias, invirtiendo más en tecnología y descuidando el factor trabajo, el factor naturaleza, ¿no? Y se produce el desempleo, y cuando hay desempleo la gente no compra, no puede comprar, y ahí también es otra causa de la crisis, ¿no? La subproducción, cuando hay escasez de bienes y servicios en el mercado, y esto va a incrementar los precios, entrando en una etapa de inflación, alterando todas las variables macroeconómicas. Sí, causa crisis en los países en vía de desarrollo, en las cuales, ¿no?, hay poca tecnología, ¿no?, y también hay poca oferta de productos y servicios. El subconsumo, aquí la demanda laboral es menor, o sea, la mayoría de trabajadores está desempleado. Y como estamos desempleados, ¿qué sucede? No tenemos ingresos. Y al no tener ingresos, no podemos comprar. Entonces el consumo baja. ¿Sí? Se debe al desempleo y los bajos salarios, ¿ya? Sí. Entonces, finalmente, tenemos las causas exógenas. Aquí tienen que ver con aspectos externos, ¿no? Aspectos fuera de la economía, ¿ya? Generalmente son fenómenos naturales como inundaciones, sequías, ¿no?, heladas, ¿no?, huracanes, maremotos, etc. Fenómenos sociales es cuando la clase trabajadora empieza la lucha, ¿no? No solamente por la economía, hasta por el poder, por ejemplo, la India, ¿no? Protestas, guerras civiles, ¿no? Guerras. En el aspecto político, las guerras, ¿no? Las guerras civiles, guerras externas, por ejemplo, la guerra con Chile. Mire, el atentado a las Torres Gemelas hizo quebrar la bolsa de valores de Estados Unidos cuando se produjo este atentado, o este autoatentado, como dicen algunos, ¿no? Y en el Perú, un factor externo de la crisis es, por ejemplo, la guerra con Chile, ¿ya? Y antes, la crisis del civilismo, ¿no?, donde se desprende, pues, del guano, del salitre, ¿no?, y nos endeudamos, ¿no? Y después de la guerra con Chile, otra crisis, ¿no? Porque ya tenemos que firmar el contrato Grace, etcétera, etcétera. Y así, aquí está la crisis en un pequeño esquema, sobre todo histórico, de lo que ha pasado el Jueves Negro. Sí, a ver, es en el mes de octubre que se produce, ¿no? Sí, es un Jueves Negro donde bajan todita la producción y la bolsa de valores quiebra, la más grande del mundo quiebra, ¿no? Sí. Bien, ahora pasamos a lo que es nuestro material para marcar, ¿sí? Todos con su separato, tienen su separato, ¿no? Entonces vamos a marcar todos conmigo. Ya, a ver, vamos a leer la primera pregunta y ustedes me escriben las claves por el chat, ¿ya? Sí, primera pregunta, dice así: tomando como referencia los ciclos que presenta la evolución del Producto Bruto Interno, las variables económicas son clasificadas como políticas o anticíclicas.
en tanto que presenten un comportamiento en el mismo sentido o en el sentido opuesto al del PBI. ¿Qué variable económica es anticíclica? Ya sabemos que las variables cíclicas son el empleo, la inversión y la recaudación tributaria. En cambio, la variable anticíclica es el déficit fiscal, es la letra D. 2. Entre las razones por las que crecen las economías, indique cuál no es la correcta. A ver, letra A, por el aumento de la cantidad de recursos disponibles, es correcto eso, ¿no? Por la mejora de la eficiencia, es correcto. Por la fase expansiva del ciclo, esto es correcto. Por el aumento del tipo de interés, esto es incorrecto, ¿no? O sea, con esto, la economía deja de crecer, ¿no? Cuando hay un alto costo para tener acceso al dinero, al crédito. Respecto al ciclo económico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? ¿Sí? Las únicas fases observables en el ciclo económico son recuperación y crecimiento. Eso es, no, son seis fases que podemos observar. Las únicas fases observables en el ciclo económico son recuperación y crecimiento, no. Observables son las contracción y crisis, la evolución de la actividad económica en torno a la senda de crecimiento tendencial constituye el ciclo económico, no. Las fases del ciclo económico en ocasiones pueden observarse en el corto plazo. Sí, esta es la letra D. La letra D. ¿Qué representa las flechas señaladas en el crecimiento gráfico? En el siguiente gráfico, ¿no? Sí, ahí se establece las brechas de la producción, la diferencia entre la producción potencial y la producción real, ¿ya? Esa es la clave, la letra D. 5. Tienen una duración media de 40 meses. No suelen llegar a la fase de depresión. También se conoce como ciclos pequeños. Sí, es Kitching, ¿no? Son la letra C, cortos. 6. Dentro de un ciclo económico, el movimiento total de toda su oscilación se encuentra dentro de su forma gradual en sus diferentes variaciones, las cuales van a diferir, ¿no?, en su composición de acuerdo a su retraso o aceleración con respecto a la existencia de una crisis o un auge. Lo anterior hace referencia a qué característica del ciclo económico, ¿sí? ¿A qué característica? Estamos hablando de la amplitud. Todo este texto que hemos leído se refiere a la amplitud. 7. El orden correcto de las fases de un ciclo económico son, ¿sí? Primero es la recuperación, luego es el auge, la recesión y la depresión. Cuando hablamos de 4 fases, ¿no? 4 etapas, ahí están las 4, ¿ya? Pero ya sabemos que son 6, ¿no? Bueno, pero hay diferentes enfoques, ¿no? Hay uno dice que hay 3, otros dicen que hay 4, otros dicen que hay 5, otros dicen que hay 6. Nosotros hemos hablado de todas. Los desastres naturales y la sobrecapitalización son respectivamente causas. Desastres naturales son no económicas, y cuando son no económicas son externas. Y cuando son externas, ¿cuál es la palabra? Exógenas. Y la sobrecapitalización, que es más invertir en tecnología, es una razón económica. Por lo tanto, es interna. Y un sinónimo de interna es endógena. La letra B. Marque verdadero o falso, según corresponda. ¿La depresión es el punto más alto de una expansión económica? Falso, porque ese es el punto más bajo, ¿no? El punto más alto es el auge. Las fases del ciclo económico son 4, verdaderos según alguna teoría, ¿ya? Según una teoría. La reactivación es el paso de la recesión a la prosperidad, verdadero. Sí, es la etapa de expansión, verdadero. La crisis y recesión se relaciona con la expansión económica, no, más bien es la otra etapa, ¿no? Es la letra A. Marcamos la letra A. Y el último, el uso excesivo de medios de producción y menor uso de la fuerza de trabajo, ¿sí? Dice de nuevo, ¿eh? El uso excesivo de medios de producción. O sea, estamos hablando de la fábrica, ¿no? Estamos hablando de la fábrica. Dice que en la fábrica el empresario usa
mayor tecnología, mayor cantidad de materias primas, pero se está desprendiendo de los trabajadores, o sea, está aplicando los despidos masivos. Y si la gente se queda sin trabajo, no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, ¿qué va a pasar? Deja de consumir. Y eso va a ser una causa también de las crisis económicas. Por lo tanto, la clave correcta es la letra D. ¿Ya? Muy bien, entonces ya queda para ustedes las domiciliarias y las calificadas que van a ser acerca de este tema que hemos explicado. Bien, entonces ya, si hubiese alguna pregunta, dudas, ya estaríamos entrando ya a despedirnos, ya porque hemos cubierto ya Profe, el tiempo, ¿sí? profe, Sí, te escucho. ¿cuál era la 10? Sí. La 10, estamos hablando de, justo estamos explicando la 10, ¿no? De que si la gente se queda sin trabajo, no tiene ingresos, y si no tiene ingresos, no puede consumir. Entonces se produce un fenómeno llamado subconsumo. Subconsumo. ¿Bien? Listo. Entonces ahí estaríamos ya finalizando la clase. Agradezco la atención de todos ustedes y ya nos encontraríamos en la siguiente clase, ¿ya? Sí.